Hola, buenos días, buenas tardes o buenas noches. A la hora que ustedes estén viendo su canal, el legado de Barú Espinosa a través de la gracia y la verdad, por su maestro Efrén Gómez. Aquí estamos nuevamente con ustedes trayendo un comunicado. Un comunicado muy importante para la conciencia, o sea, este mensaje está dirigido para todo ser pensante que quiera alcanzar la libertad a través del conocimiento. La libertad a través del conocimiento, no el conocimiento a través de la sujeción, no. Aquí nosotros vamos a definir cada uno de nosotros qué es importante para ti y para mí, qué es importante para ti y para mí. No que te impongan, no que te conduzcan, sino tú debes de conducirte, tú debes de caminar conforme las leyes del universo que rigen el universo y que te rigen a ti mismo. Por eso el legado de Barú Espinosa nos ha dejado grande material para que tú y yo nos pongamos a estudiar los misterios de la vida. En este día, ya sea a la hora que tú me estés viendo, mañana, mediodía, en la tarde, a la hora que tú me estés viendo, este va a ser un tratado de la ética. Hay muchas éticas, los doctores tienen una ética, los mecánicos, los policías, todo ser humano tiene una ética. Pero una ética basada conforme su razonamiento, su pensamiento, no conforme una ética que te va a llevar a la verdad. Por eso te invito a que te abroches el cinturón y te pongas a pensar y me acompañes para ir tú y yo a navegar en este mundo de conocimiento. Quiero mandar un saludo a Pakistán, a las personas que están allá, a nuestro hermano Aslan, a su esposa, a su mamá y a todos. A toda persona que nos esté escuchando, nos esté viendo, reciban un gran saludo de su amigo Efrén Gómez. Bueno, para empezar nuestro estudio, la ética demostrada según el orden geométrico. Nosotros debemos entender primeramente qué es geometría, para que de ahí se derribe tu conocimiento, de ahí se desprenda el conocimiento, las cosas que te van a llevar a la libertad, porque necesitas un orden, un fundamento. La geometría es muy bonita. La ética demostrada según el orden geométrico es uno de los textos filosóficos complejos y radicales de la modernidad pública. Póstumamente, en 1677, esta obra transforma la concepción de la ética. ¿Qué transforma? Hace una concepción. Si sabes lo que quiere decir la palabra concepción sobre la ética, ahí vas a comprender y vas a entender. Alejándonos de los enfoques tradicionales basados en mandamientos divinos, normas morales y principios subjetivos, Spinoza inicia su ética estableciendo los principios fundamentales de su sistema filosófico basado en una lógica estrictamente geométrica, utilizando definiciones, axiomas y proposiciones que se encadenan de manera deductiva como en los neomas matemáticos. El punto central en su concepción, vamos a entrar a un estado de conocimiento más adelante. En su concepción de ¿qué? De Dios.
o la sustancia única que establece la unidad, que establece de la única manera. Dios es único. Dios es la única sustancia que existe. No hay dos sustancias distintas en la realidad. Todo lo que existe es una manifestación de esta única sustancia, Dios, naturaleza. Solo lo mismo está implicado que la realidad no es creada por un ser trascendente, sino que es Dios mismo en su despliegue infinito. Todo ocurre por necesidad, no hay libre albedrío. Entendido como elección arbitraria, todo lo que sucede lo hace según las leyes inmutables de la naturaleza. Este punto de partida elimina la idea de una moral basada en mandatos de un Dios personal y en la noción de culpa, bien, el mal. Son modos distintos determinados por la estructura del universo, sino todo en la realidad sigue un orden necesario. ¿Qué significa ser libre? Hago esta pregunta. ¿Qué significa ser libre? La mayoría de los humanos creen que son libres porque ignoran las causas que determinan sus acciones. En realidad sentimos, pensamos. El ser humano es un modo finito dentro de la sustancia infinita. En su comportamiento está determinado por dos factores fundamentales. Los factores son los estados emocionales que nos impulsan a actuar. Los más básicos son el deseo, la alegría y la tristeza. El conatus es el principio autopreservación que define a todos los seres, cada cosa en la naturaleza, incluido el ser humano, busca perseverar en su existencia. No somos libres en el sentido de actuar, sentir sin las resistencias, pero podemos alcanzar un tipo de libertad a través del conocimiento. Spinoza distingue entre distintos tipos de conocimiento. Vamos a entrar aquí a una parte muy importante que tú y yo debemos de... Por eso toma papel y lápiz para que anotes, para que no se nos olvide lo que estamos leyendo. Hay tres tipos de conocimiento y vamos a nombrarlos. El primer tipo de conocimiento, donde todo el mundo está, donde todo el mundo surge, donde todo el mundo está ahí, casi el 95% de la humanidad está en el primer nivel. El conocimiento inadecuado e imaginativo es el que tenemos por experiencia vaga, prejuicios y nociones confusas. La mayoría de las personas viven en este nivel. ¿En qué nivel tú te estás? ¿En qué nivel tú y yo estamos? Para poder comprender en qué nivel estamos, necesitamos enfocarnos en nosotros mismos para que tú y yo sepamos dónde vamos a estar. Vamos a entrar en el segundo nivel. Conocimiento racional. ¿Quieres que te repita el número 1? ¿Quieres que te repita el número 1?
Te lo voy a repetir para que no haya confusión. Las restricciones, pero podemos alcanzar el tipo de libertad a través del conocimiento. Spinoza distingue 3 tipos de conocimiento. El conocimiento. Primer conocimiento, el conocimiento inadecuado. El conocimiento inadecuado o imaginativo. Es el que tenemos por experiencia vaga, que nos han inculcado, que te han puesto, que te han sembrado ahí, que tienes ahí ese pensamiento sembrado ahí en tus pensamientos. Vago. Prejuicios y nociones confusas. La mayoría de las personas viven en este nivel. Vamos a entrar al conocimiento 2. Conocimiento racional. ¿Qué es un conocimiento racional? El conocimiento racional es aquel que te lleva a comprender y discernir las cosas. Por ejemplo, un doctor tiene un nivel más alto que el primer nivel. ¿Por qué? Porque tiene un conocimiento de razonar, de comprender. ¿Por qué tú te enfermas? Y tú no comprendes por qué tú te enfermas. Tú te enfermas y no sabes por qué te enfermaste. Pero en el segundo nivel el doctor estudia eso. Un conocimiento más para comprender por qué se enferman las personas. Conocimiento racional. Se llama conocimiento racional para que lo entiendas. Es el que obtenemos a través del razonamiento lógico. Razonamiento lógico. En el primer conocimiento no tenemos lógica porque no comprendemos. Pero en el segundo nivel comprendemos la lógica. Y del entendimiento de las causas. Y sabes por qué te pasan las causas. Y comprenden por qué les pasan las causas porque ya comprendieron el segundo nivel. Pero el primer nivel no comprende eso. ¿Por qué se acercan al doctor? Porque el doctor tiene un conocimiento más que ellos. Perdón. Entonces hasta ahí sí vamos comprendiendo. Vamos a entrar al conocimiento más importante. En el 3, conocimiento intuitivo es la comprensión directa de la realidad como un todo necesario, lo que nos permite ver la sustancia infinita. ¿Qué nos permite ver? Cuando tenemos ese conocimiento intuitivo dentro de nosotros, nosotros comprendemos la extensión de la vida. Comprendemos muchas cosas que en el primero y en el segundo nivel no lo ven. Conocimiento intuitivo es la comprensión directa de la realidad como un todo necesario, lo que nos permite ver la sustancia infinita. La libertad es el grado en que comprendemos la necesidad de las cosas. Ser libre es actuar desde la razón, no desde los impulsos ciegos. En la tradición judía cristiana, el bien es lo que está de acuerdo con la voluntad divina y el mal es lo que la contradice. En la filosofía kantiana, el bien es actuar según el deber racional. Spinoza rompe con estos. Spinoza rompe con estas concepciones y
redefine estos términos en el bien y lo que aumenta nuestra potencia de actuar y nuestro entendimiento. El mal es lo que te disminuye. ¿Qué hace el mal? ¿Qué hace el mal? Te disminuye. Te baja. Nuestra potencia de actuar no nos somete a la tristeza y a la confusión. Esto significa que no hay principios. ¿No hay qué? Principios. Por eso es muy importante que tú y yo comprendamos y entendamos qué queremos de la vida. Y cómo podemos lograr nosotros comprender y razonar para poder alcanzar el máximo nivel de entendimiento, para que no te engañen, para que no nos engañen y para que tú y yo comprendamos la existencia. Sigue diciendo, perjudica nuestra existencia. Algo es bueno o malo, dependiendo de cómo afecta nuestro poder de existir. Depende de cómo va a afectar tu vida, nuestra vida de existir y nuestra capacidad de comprender la realidad. Es lo que te acabo de decir hace unos momentos, que tenemos que analizar los pensamientos. Por ejemplo, una persona que cultiva el conocimiento y vive en armonía con la naturaleza es más libre y poderosa. Una persona dominada por pasiones tristes como el miedo, el odio o la superstición está esclavizada por fuerzas que no comprende. En este sentido, Spinoza sostiene que las emociones negativas como el miedo religioso o la culpa son formas de control. Perdón. Son formas de control que manifiestan los individuos en un estado de servidumbre. Spinoza no es un moralista, el sentido tradicional, pero sí propone una idea de vida basada en la razón y en la alegría. La meta de la existencia humana no es obedecer normas externas, sino alcanzar la beatitud. Alcanzar la beatitud en un estado de plenitud que se logra cuando comprendemos nuestra unidad con la naturaleza. El sabio no se deja dominar por pasiones irracionales. No sufre por deseos infalibles ni por temores supersticiosos. La felicidad no está en el placer efímero, sino en la comprensión. Quien tiene la realidad se libera de la angustia y el resentimiento. El amor intelectual a Dios es el punto más alto del conocimiento, donde la mente comprende la totalidad de la existencia sin necesidad de creencias irracionales. Spinoza vivió una época de conflictos religiosos y políticos y los Países Bajos. Su visión filosófica era una respuesta directa a la intolerancia de su tiempo. Argumenta que la religión debe separarse del poder político, ya que la combinación de ambos generan superstición, fanatismo y opresión. Desde la perspectiva de su ética, la política tiene un solo objetivo: actuar
Esto significa que el Estado no debe imponer una moral religiosa, porque la ética no se basa en mandatos divinos, sino en el entendimiento de la realidad. La mejor forma de gobierno es aquella que maximiza la libertad de pensamiento y exposición, porque la verdad solo puede descubrirse mediante el debate y el conocimiento. Las pasiones humanas, como el miedo, la ira, debe ser canalizado desde mediante las instituciones racionales, no reprimidas con violencia o dogmas. Ejemplo: una sociedad gobernada por el miedo a un castigo divino o por normas arbitrarias estará llena de ciudadanos serviles, incapaces de actuar libremente. En cambio, una sociedad basada en la razón fomentará ciudadanos autónomos y críticos. Por esto Spinoza defendía la democracia como el mejor sistema político, ya que permite que los individuos colaboren racionalmente en la toma de decisiones. Uno de los ataques más radicales de Spinoza es contra la idea de un Dios personal. ¿Cuál es el ataque ese? De un Dios personal, que tú te personalices. De un Dios que tú te inventas. Por eso dice, contra la idea de un Dios personal que dicta leyes morales. Su concepción de Dios como naturaleza elimina las concesiones de un ser que premia o castiga a los humanos. Desde este precepto, desde esta perspectiva, el pecado es un concepto vacío. No existe un mal absoluto. No existe un mal absoluto, solo acciones que aumentan o disminuyen nuestra potencia de existir. El libre albedrío es una ilusión. Todo lo que hemos estado determinado por las causas interiores. La libertad solo existe en la medida que entendemos esas causas. Las religiones institucionales han usado supersticiones para controlar a las gentes, creencias en el infierno. La redención o la obediencia a dogmas han sido herramientas de dominación política. Esto explica por qué Spinoza fue expulsado de su lugar en donde estaba. Entonces, para comprender tú y yo la filosofía, es que tengas el deseo de despertar. Algo que te quema internamente dentro de ti para que comprendas la realidad. Debe de surgir el renacimiento dentro de ti, la comprensión de entender el por qué es esto y el por qué es el otro. Sigue diciendo. Censurado por la Iglesia y el Estado, su filosofía demostraba el fundamento metafísico de la autoridad religiosa. Ejemplo: si una persona cree que su vida depende de la voluntad de Dios, caprichoso, vivirá con miedo e inseguridad. Pero si entiende que su destino está
determinado por leyes naturales, podrá aceptar su lugar en el universo sin ansiedad ni culpa. Sin ansiedad ni culpa, si todo está determinado por las necesidades naturales, ¿qué sentido tiene la responsabilidad moral? Voy a hacer esta pregunta. ¿Qué sentido tiene la responsabilidad moral entonces? Crítico como críticos, como Leibniz, argumentaron que el sistema spinoziano anula cualquier posibilidad de injusticia, ya que no tiene sentido castigar a alguien por acciones que no puede evitar. También se ha dicho que su visión niega a la posibilidad del cambio y la innovación, que todo está predeterminado por la estructura del universo. Spinoza responde, el determinismo no elimina la responsabilidad, sino que la redefine. La libertad no es elegir sino restricciones, sino actuar desde el entendimiento. Un individuo racional es responsable porque comprende las causas de su acción y sus consecuencias. Ejemplo, te voy a poner este ejemplo. Un niño o una niña que toca el fuego y se quema, aprende a evitarlo. No porque tenga libre albedrío, sino porque ha adquirido conocimiento sobre la naturaleza del fuego. ¿Sí entendiste eso? Una niña o un niño que toca el fuego, se quema, aprende a evitarlo, no porque tenga libre albedrío, sino porque ha determinado el conocimiento sobre la naturaleza del fuego. Del mismo modo, una persona racional aprende a actuar éticamente al entender las leyes de la existencia. ¿Qué te vengo diciendo yo desde hace rato? Que debemos de comprender las leyes que nos rigen a ti y a mí, comprenderlas y entenderlas para dirigir nuestras vidas, nuestras conductas al conocimiento que nos va a hacer libres. Te voy a hacer esta pregunta. ¿Es realmente posible vivir según la razón? ¿Es esto accesible para la mayoría de las personas? Algunos críticos han enseñado que su modo de sabiduría es ilística y difícil. ¿Es difícil? Sí. No es fácil. Por eso dijo el Señor Jesucristo, muy claramente dijo el Señor Jesucristo: venid a mí todo aquel que esté cansado y trabajado, que yo os haré descansar. Poned sobre mí todas vuestras cargas, que yo soy manso y humilde de corazón. ¿Qué está dando a entender el Señor Jesucristo? Que aprendamos cómo ser mansos y humildes de corazón. Nadie va al Padre si no es por mí. Pero hay que saber en qué forma lo está diciendo y por qué lo está diciendo también. No nomás hay que irnos, porque si Él te dice que si con Él no vas a llegar, si no crees en Él o no sigues sus caminos, no vas a ir. No, te está diciendo el Señor Jesucristo que dice el Señor Jesucristo, yo y el Padre una cosa somos. También tenemos que entender las palabras que el Señor Jesucristo narra y dice en sus momentos. Y los dijo para que tú y yo tengamos esta enseñanza, para que tú y yo tengamos esta conversación, para que tú y yo comprendamos
qué significado tiene en comprender los pensamientos del Señor Jesús. Entonces, sigamos trabajando con nuestro estudio. Ni la capacidad para desarrollar un universo nacional de la realidad, lo que haría que su sistema sea poco práctico para la vida cotidiana, a pesar de haber sido censurado de su época. Spinoza ha sido uno de los filósofos más influyentes. ¿Qué ha sido Spinoza? Uno de los filósofos más grandes de la historia, influyentes en la historia de la filosofía. De Leos ha visto en Spinoza una alternativa a la humanismo tradicional, proponiendo una ética basada en la potencia y la creatividad en lugar de la obediencia a normas externas. La ética de la Spinoza es una de las más revolucionarias de la historia al eliminar nociones de bien y mal absoluto. En definición, la libertad como conocimiento y rechazo a la moralidad impuesto por religiones y Estado constituye un sistema en lo que el ser humano solo puede alcanzar la felicidad a través de la comprensión racional del mundo. Su filosofía nos invita a abandonar la culpa, la superstición y la sujeción y asumir la vida con claridad y autonomía. A eso te invito, a que tú y yo asumamos y comprendamos, asumamos la vida con claridad y autonomía, que debemos ser autónomos. Vamos a ser autónomos tú y yo, para que tú y yo alcancemos la libertad que se requiere para una vida mejor de cada uno de nosotros. Ser autónomos es apartarnos de las ideologías que rigen el sistema. Y Spinoza siempre quiso formar comunidades de libres pensadores para que se ayudaran entre sí, para que estuvieran unidos. Esa fue su ideología, esos fue sus pensamientos de él, pero en su época nunca se pudo hacer porque era una época de rebeldía. Por eso en el libro del Apocalipsis hay un secreto muy grande que se ha manipulado diferente. Te han metido el libro de Apocalipsis de terror, de demonios, de números y de ángeles que bajan del cielo. Entonces debes de comprender. En el libro del Apocalipsis son 7 etapas. 7 sellos, 7 copas, 7 ángeles, 7 todo. Son 7 etapas del conocimiento del ser humano. No creas que vienen ángeles a darte el conocimiento. Somos velas encendidas. Cuando se enciende una vela y otra persona que está motivada del lado tuyo se enciende también, y así se van encendiendo las velas. Por eso es muy importante que tú y yo comprendamos el mensaje que les ha traído, y si tienen alguna duda y si tienen alguna pregunta, por favor comuníquense conmigo, que no te vengo a imponer, no te vengo a que creas en un Dios, no te vengo a que creas no te vengo a imponer una religión, para que me entiendas. Yo no vengo predicando religiones. Yo vengo enseñándote el camino hacia la salvación de tus pensamientos, o sea, buscar una vida después de la muerte. ¿Qué va a pasar cuando tú te mueras? ¿Qué va a pasar cuando tú dejes de existir o yo deje de existir? Dejar un legado para que las generaciones futuras
vayan adelante, no sean manipuladas como tú y yo fuimos manipulados. Un saludo para los hermanos de Pakistán, los hermanos de todo el mundo, que el Señor los guarde y la naturaleza infinita los cubra con su poder. Su amigo, Maestro Efrén Gómez. Gracias.